La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Partiendo de esta idea, hoy queremos hablar de cómo la educación que vivimos influye directamente en la forma en la que entendemos nuestra realidad. En este episodio abordaremos la educación bancaria, un concepto propuesto por Paulo Freire y retomado por autores como Ocampo, Cornejo y Forero Medina para analizar su relación con la desigualdad educativa en Colombia. ¿Sabías que en Colombia no todos los estudiantes acceden a educación en las mismas condiciones? En muchas zonas rurales y barrios populares, las escuelas enfrentan carencias de infraestructura, recursos y acompañamiento pedagógico. Esta situación no solo afecta el acceso, sino también la forma de enseñar. Como señalan Forero Medina y sus colegas, estas condiciones llevan a prácticas educativas centradas en copiar, memorizar y repetir contenidos. Es justamente en este punto donde aparece la crítica de Paulo Freire. Freire llamó a este modelo de educación bancaria porque el estudiante recibe información como si fuera un depósito, sin relacionarla con su realidad. Para comprender mejor este problema, es necesario apoyarnos en algunos referentes teóricos que nos ayuden a mirar la educación más allá del aula. Paulo Freire, en su crítica a la educación bancaria, señala que este modelo convierte al estudiante en un sujeto pasivo, cuya función es recibir información sin cuestionarla. Como explica Ocampo en su lectura sobre Freire, el docente habla, el estudiante escucha y el conocimiento se presenta como algo terminado, desconectado de la realidad social del educando. En Colombia, esta forma de enseñanza ha sido frecuente en contextos marcados por la desigualdad. Forero Medina y sus colegas advierten que ante la falta de recursos y el acceso de estudiantes por aula, se privilegian prácticas como la copia, la memorización y la repetición. Esto tiene consecuencias profundas en la formación ciudadana. Desde la perspectiva de Emmanuel Kant, en su texto ¿Qué es la ilustración?, publicado en 1784, educar implica formar personas capaces de pensar por sí mismas. Kant sostiene que una sociedad avanza cuando sus ciudadanos usan públicamente la razón y no obedecen sin cuestionar. Sin embargo, cuando la educación se basa únicamente en la obediencia y la repetición, como ocurre en la educación bancaria, se limita el desarrollo de la autonomía. En muchas escuelas colombianas, esto se evidencia cuando el estudiante no puede opinar, preguntar o relacionar lo aprendido con su contexto. En diálogo con esta idea, Marta Nussbaum plantea que la educación debe desarrollar capacidades centrales como el pensamiento crítico, la participación social y la dignidad humana. No se trata solo de adquirir conocimientos, sino de formar personas capaces de actuar en la sociedad. La educación bancaria, al negar estas capacidades, profundiza en las brechas educativas, especialmente en las poblaciones rurales y sectores urbanos vulnerables de Colombia. Por su parte, Habermas resalta que la educación es fundamental para la democracia, ya que enseña a dialogar, argumentar y reconocer al otro. Sin estos elementos no es posible una participación democrática real. En esta misma línea, Cornejo en el año 2022 retoma a Freire y propone una horizontalidad como un desafío de la educación liberadora, donde el docente deja de ser una autoridad que impone y se convierte en un mediador del aprendizaje. Así, Freire, Kant, Nussbaum y Habermas coinciden en un punto central: una educación que no promueve el pensamiento crítico, el diálogo y la autonomía termina reproduciendo la desigualdad y debilitando la formación ciudadana.
Llegados a este punto, es claro que la educación no es neutral. Como muestra Freider, Cornejo y Forero Medina, la educación puede reproducir la desigualdad o convertirse en una herramienta para transformarla. En un país como Colombia, apostar por una educación basada en el diálogo es apostar por la justicia social. La educación no cambia el mundo por sí sola, pero cambia a las personas que pueden cambiarlo. Por ello, apostar a una educación liberadora es apostar a una Colombia más justa, democrática y humana. Superar la educación bancaria y garantizar una educación equilibrada no es solo un desafío pedagógico, sino un compromiso con la dignidad, la libertad y la construcción de ciudadanía. Y para cerrar esta reflexión, dejamos abiertas algunas preguntas que nos invitan a seguir pensando. ¿Puede existir una democracia real sin educación crítica? ¿Estamos educando para obedecer o para transformar? ¿Qué tipo de ciudadanos queremos formar en Colombia? La educación no cambia el mundo por sí sola, pero cambia a las personas que pueden cambiarlo. Gracias por escucharnos. Seguimos construyendo y creyendo en una educación más justa, crítica y humana.